Bueno, tenemos aquí la guía número 3 de inglés que habla sobre el tiempo presente simple. Nos vamos a ir directamente a los tipos de oraciones, ¿ya? La primera es son las oraciones afirmativas. Lo que tenemos que ver aquí es que existen ciertas reglas, ¿cierto? Donde el verbo va a cambiar siempre y cuando lo usemos cuando el sujeto de la oración sea él, sea ella o sea esto. Tenemos aquí nosotros oraciones, ejemplo para cada pronombre personal, y si se dan cuenta el verbo like queda tal cual con yo, con tú, con nosotros, ustedes, con ellos. Y cambió cuando el sujeto de la oración era él, se le agregó una S a like, quedó como likes. Con ella también cambió, y con esto también cambió, cuando es una cosa o un animal. Lo que está acá abajo son las reglas, cómo cambiar el verbo. Siempre y cuando sea una oración afirmativa, ¿cierto? Y el sujeto sea él, sea ella o sea esto. Dice que a la mayoría se le va a agregar una S al final, al verbo. Por ejemplo, work quedó como works. La regla número 2 dice que si el verbo termina con esta serie de palabras, o de letras que diga, le vamos a agregar S. Por ejemplo, teach queda como teaches. Para los verbos que terminan en O y les antecede una consonante, también se le va a agregar S, como go, goes. Y los verbos, número 4, que terminan en Y, si antes de la Y viene una consonante, vamos a eliminar la Y y le vamos a agregar lo que es IS. Como fry, queda como fries. Solamente si antes de la Y viene una consonante. Porque si viene una vocal, como son, ¿cierto? A, E, I, O U, va a ir, no va a seguir esta regla, sino que va a ir con la regla número 1, que es la principal, y ese verbo solamente se le agrega la S. Por tanto, los verbos que no sigan la regla número 2, ni la 3, ni la 4, van a ir con la regla número 1, como regla principal. Eso es lo que tienen que hacer en el primer ejercicio que aparece en la guía. Van a ir viendo, esa es la lista de verbos, y van a empezar con la regla número 2. Fíjense cuáles de esos verbos de la lista terminan con la serie de letras doble S, doble Z, SH, SH o X, para que ustedes le agreguen S. Anotan la palabra completa al ladito. Después sigan con la regla número 3. Los verbos que terminan en O, se le agrega S. Busquen aquí todos los verbos que terminan en O para agregarle S. Después van a ir con regla número 4, hacen el cambio, y al final los verbos que sobran, ¿cierto? Van a ir con la regla número 1. Le agregan solamente la S. En la letra B, tienen que ver aquí, tienen la oración, el verbo está entre paréntesis, tienen que ver cuál de las tres opciones corresponde a la palabra que debería ir aquí, de acuerdo al sujeto, ¿cierto? Y ver si cambia o no cambia el verbo que está entre paréntesis. Y en caso de que cambie, ¿qué regla sigue? Vamos con las oraciones negativas. Para las oraciones negativas, si se dan cuenta aquí en los ejemplos, like no cambia ninguna oración con ningún pronombre personal, porque aquí usamos los verbos auxiliares do y das. El do lo vamos a usar con los pronombres yo, tú o ustedes, nosotros y ellos. Y el das lo vamos a usar con los pronombres tercera persona singular, él, ella o esto, ¿ya? Como se muestra aquí, I do, you do not, she does not, he does not, algunos van con do, otros van con das, y de acuerdo a la regla que está aquí. La estructura es esta, de la oración. ¿Con qué empiezo yo para hacer una oración negativa en presente simple? Con el sujeto. Yo, por ejemplo. Verbo auxiliar, uno de los dos, de acuerdo del sujeto. En este caso, yo va con do. La negación, not. Verbo, en este caso, like. Complemento todo lo que va después del verbo. Por lo tanto, en el ejercicio que viene después, nos pide completar las oraciones. Tenemos el sujeto de la oración y tenemos el complemento. Nos falta entonces el verbo auxiliar, el do o el das. La negación, not, más el verbo que está entre paréntesis. ¿Ya? Eso es lo que tienen que completar aquí. Y de acuerdo al sujeto, ustedes tienen que ver si la primera palabra es do o si la primera palabra es das. Para las interrogativas, también usamos el do y el das, pero si se dan cuenta aquí es la estructura que cambia, el orden de la oración. Empezamos con uno de los dos verbos auxiliares, después viene el sujeto de la oración, después el verbo y después el complemento. Entonces, aquí nos pide transformar las oraciones en preguntas.
tenemos la primera oración que dice Jenny ama Valdivia. El verbo es loves, como aparece aquí, entre paréntesis, love. Aquí es una oración afirmativa, por eso el verbo usa una de las reglas que vimos anteriormente. Pero como nosotros lo vamos a pasar a pregunta, tenemos que seguir la estructura que estaba arriba, que dice que tenemos que empezar con el verbo auxiliar do o das, de acuerdo al sujeto. En este caso, Jenny es una mujer, es ella, y ella lo usamos con das. Después de sujeto viene el verbo. Aquí estamos ocupando el que está entre paréntesis, porque no es afirmativa, es una pregunta. El verbo no va a cambiar. Y luego complemento. Eso es lo que hay que hacer con las otras tres oraciones. Y finalmente, este ejercicio se repite por si acaso, tenemos que crear nuestras propias oraciones. Aquí yo ya hice la mía, dice I live in Osorno. Yo vivo en Osorno. Sujeto, verbo, complemento. La transformé en negativa. Yo no vivo en Osorno. Sujeto, verbo auxiliar, negación, verbo, y de aquí, después del verbo, todo esto es complemento. Y luego la transformé en pregunta. Empiezo con el verbo auxiliar, sujeto, verbo, y de ahí complemento. Eso es lo que tienen que hacer.